¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Pérez Méndez. El día de hoy vamos a ver el tema de asma. Damos inicio. Iniciamos con la definición. Tenemos que el asma es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la historia de los síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían con el tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable del flujo de aire expiratorio. Pasamos a la epidemiología. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud y el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias estiman entre 300 y 235 millones de pacientes con asma en todo el mundo, respectivamente. En el año 2020, en México, el asma se ubicó dentro de las primeras 20 causas de enfermedad. En México, el 8% de la población padece de asma. Pasamos a los factores de riesgo. Nada más ponemos el láser. Ok, aquí tenemos los factores asociados a la aparición de asma. Vamos a tener desde factores del huésped, como por ejemplo atopía, menarquia temprana, obesidad, hiperrespuesta bronquial, rinitis. Factores perinatales como edad de la madre, preeclampsia, prematuridad, cesárea, ictericia neonatal, lactancia, consumo de tabaco durante la gestación, dieta de la madre, dieta del lactante y función pulmonar del neonato. También tendremos algunos factores ambientales como aeroalérgenos, alérgenos laborales, infecciones respiratorias, tabaco, contaminación ambiental y algunos fármacos como paracetamol, antiácidos, antibióticos y terapia hormonal sustitutiva. Ahora veremos los factores desencadenantes de síntomas y agudización del asma. Tendremos factores ambientales, atmosféricos como polución y vegetales, domésticos como ácaros de polvo, hongos y virus. También tendremos factores sistémicos como fármacos, alimentos, entre otros. De igual forma tendremos los factores laborales. Acá veremos las sustancias de masa molecular baja como fármacos, anhídridos, disocianatos, maderas, metales, entre otros. Y tendremos las sustancias de masa molecular alta como sustancias de origen vegetal, polvo y harinas. También tendremos alimentos, enzimas vegetales, gomas vegetales, hongos y esporas y enzimas de animales. Ahora pasamos a los fenotipos. De acá tendremos el de asma alérgica, que es el más fácil de conocer y suele ir asociado a antecedentes personales o familiares de atopía, rinitis o alergia alimentaria. Hay eosinofilia en esputo y responde bien a corticoides inhalados. También tendremos asma no alérgica. Aquí las células de esputo pueden ser neutrofílicas o eosinofílicas y responden a menos corticoides inhalados. Tendremos asma de inicio en adultos, que suele ser en mujeres y requieren altas dosis de corticoides inhalados. Tendremos asma con persistente inflamación de la vía aérea, donde se presenta inflamación no completamente reversible y posiblemente por el remodelado de la vía aérea. Y el último sería la relación entre asma y obesidad. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Vemos que el asma es una patología compleja, caracterizada por diferentes mecanismos patológicos subyacentes. En principio, los síntomas asmáticos se basan en tres procesos fisiopatológicos: inflamación crónica de las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial y obstrucción bronquial. Acá en este cuadro vemos algunas de las relaciones más importantes que va a tener la fisiopatología con los factores predisponentes, también con los factores desencadenantes, con las células directoras, las moléculas y las células efectoras. Entonces, como mencionamos, el problema se centra en la inflamación crónica de las vías respiratorias, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción bronquial. Ahorita vamos a ir viendo más detalladamente cada una de estas.
Iniciamos con la inflamación de los bronquios. Acá tenemos que va a ser la reacción inflamatoria de la mucosa bronquial. Esto va a ser de gran importancia en el desarrollo del asma. Una multitud de células y mediadores inflamatorios van a participar y van a contribuir a los cambios clínicos y fisiopatológicos característicos. Esta inflamación de las vías respiratorias está estrechamente relacionada con las exposiciones en la primera infancia, la hiperreactividad y los síntomas asmáticos. En este caso, la inflamación en el asma también persiste si los síntomas son episódicos. Los mastocitos de la mucosa bronquial, los eosinófilos, los linfocitos, las células dendríticas, los macrófagos y los neutrófilos contribuyen en particular a la reacción inflamatoria. Ahora, en cuanto a la hiperreactividad bronquial, vemos que las personas con asma presentan una hiperreactividad bronquial al inicio y a medida que avanza su enfermedad, lo que significa que el síntoma bronquial ya está respondiendo a la exposición a estímulos mínimos, neutros y no dañinos, oponiéndose a un estrechamiento y una sobreproducción de moco. La hiperreactividad bronquial está relacionada con la inflamación de las vías respiratorias y es parcialmente reversible tras el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a pasar al siguiente cuadro, donde vemos algunas moléculas implicadas en el proceso inflamatorio del asma. Pues tenemos el cisteínil-leucotrienos, que van a ser potentes broncoconstrictores liberados por mastocitos y eosinófilos. También inmunoglobulina E, que es un anticuerpo responsable de la activación de la reacción alérgica, se une a la superficie celular mediante un receptor de alta afinidad presente en mastocitos, basófilos, células dendríticas y eosinófilos. De igual forma tenemos a las citocinas, que dirigen y modifican la respuesta inflamatoria en el asma y posiblemente determinan su gravedad. Las más importantes son las derivadas de los linfocitos Th2, interleucina 5, que promueven la activación de los eosinófilos. La interleucina 4, que es necesaria para la diferenciación de los linfocitos Th2, y la interleucina 13, junto con lo anterior, es importante para la síntesis de la inmunoglobulina E. Por último tenemos a las quimiosinas, que son expresadas por las células epiteliales. Son importantes en el reclutamiento de las células inflamatorias de la vía aérea. Luego pasamos al siguiente esquema. Como vimos en la etiología y los factores de riesgo, vamos a tener algún estímulo que nos va a desencadenar toda esta parte de la fisiopatología, y ya pueden ser alérgenos inhalados, infecciones virales, humo de tabaco, medicamentos, aire frío y ejercicio. Esto por mencionar los más importantes. Esto nos va a dar una activación celular donde ya se puede ver la actividad de mastocitos, de eosinófilos y de linfocitos T4. Luego tendremos los mediadores de la inflamación como histamina, FAP, interleucinas, leucotrienos como los C4, D4, E4 y las prostaglandinas. Tendremos los cambios en la vía aérea, que nos va a dar la obstrucción de la vía aérea. Esto se va a deber a la combinación de varios factores, que va a incluir contracción del músculo liso, también denominado broncoespasmo, aumento de la secreción mucosa, y en caso de asma grave puede ocasionar taponamiento de la vía aérea. De igual forma, se va a incluir el engrosamiento de la pared traqueobronquial por inflamación y o remodelación. Aquí tenemos este otro esquema donde veremos cómo es que se da el asma alérgica. Entonces vemos que este tipo de asma es ocasionada por una respuesta inmunológica específica hacia un alergeno. Esta respuesta es coordinada en la mayoría de las ocasiones por un linfocito Th2, que activa a los linfocitos B específicos para la síntesis de inmunoglobulina E específica hacia el alérgeno, pero también puede ser ocasionada por mecanismos no dependientes de inmunoglobulina E a través de los linfocitos Th1 o Th17, también con receptores específicos para el alérgeno,
pero sin favorecer la síntesis de inmunoglobulina E. Y con esto terminaríamos la fisiopatología. Ahora pasamos al cuadro clínico. Vemos las características que serán típicas del asma. Tendremos las sibilancias, la disnea, la tos y opresión en el pecho. Vemos que los pacientes, especialmente los adultos, experimentan más de uno de estos tipos de síntomas. Los síntomas suelen empeorar por la noche o temprano en la mañana. Los síntomas varían en el tiempo y en la intensidad. Estos síntomas son provocados, como ya vimos, por infecciones virales, ejercicio, exposición a alérgenos o bien cambios de clima. Me parece importante también mencionar que algunas características también pueden disminuir la probabilidad de padecer asma. Dentro de los síntomas que se nos menciona son tos aislada sin otros síntomas respiratorios, producción crónica de esputo, dificultad para respirar asociada con mareos, aturdimiento u hormigueo periférico, dolor torácico y disnea inducida por el ejercicio con inspiración ruidosa. Ahora vamos a pasar al diagnóstico. Al inicio se debe preguntar al paciente sobre los síntomas respiratorios típicos del asma. Si esto es positivo, se debe realizar una historia clínica, examen físico detallado para el asma. Si esto es positivo, se debe preguntar al paciente si ya está en tratamiento controlador. Si esto es positivo, vamos a pasar a este esquema que se nos menciona, que es el 1.3, donde nos dice cómo debemos abordar este tipo de pacientes. Ahora bien, si es negativo, pues se debe realizar una espirometría PET con prueba de reversibilidad. Bueno, en esta parte donde es negativo, debemos optar por algún otro diagnóstico, que más adelante vamos a ver el diagnóstico diferencial. Nos quedamos acá. Ahora bien, si hay una urgencia clínica y poca probabilidad de que haya otro diagnóstico, se debe realizar el tratamiento empírico y también pruebas diagnósticas dentro de un plazo de 1 a 3 meses. Ok, seguimos acá. Si esto de la espirometría es positivo, pues ya sería un diagnóstico de asma y se va a iniciar el tratamiento. Y en esta parte, si es negativo, se debe repetir en otra ocasión o gestionar otras pruebas. Si sí es positivo, pues se realiza el diagnóstico de asma. Y pues ya iniciamos con el tratamiento. Si es negativo, se debe considerar una prueba terapéutica para el diagnóstico más probable o referir para realizar más investigaciones. Ahora bien, nos quedamos también en esta parte que nos dice que si esto llega a ser negativo, pues ya checamos estos puntos, pero si es positivo, se debe tratar para un diagnóstico alternativo. Ahora vamos a pasar a los criterios diagnósticos del asma en adultos, adolescentes y niños de 6 a 11 años. Como número 1 tendremos los antecedentes de síntomas respiratorios variables. Aquí tenemos los rasgos y de este lado los síntomas o características que apoyan el diagnóstico de asma. En los rasgos pues tendremos las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y tos. Algo importante es que estos descriptores pueden variar entre culturas y por edad. Ahora de este lado tenemos que más de un tipo de síntoma respiratorio, pues esto en adultos rara vez se presenta la tos aislada. Ahora en esta parte pues sería más de un tipo de síntoma respiratorio. Los síntomas ocurren de manera variable con el tiempo y varían en intensidad. Los síntomas a menudo empeoran por la noche o al despertar. Los síntomas a menudo se desencadenan por el ejercicio, la risa, los alérgenos, el aire frío. Y ya por último tenemos que los síntomas a menudo aparecen o empeoran con las infecciones virales. Luego tendremos la limitación del flujo de aire expiratorio variable confirmada.
Igual tenemos el rasgo y las consideraciones, definiciones y criterios. En el 2.1 tendremos la limitación documentada del flujo de aire expiratorio. Acá nos dice que en un momento en que se reduce el FEV1, se confirme que el FEV1 sobre FEBC se reduce en comparación con el límite inferior normal. Esto normalmente es mayor a 0.75 a 0.80 en adultos y mayor a 0.90 en niños. Ahora pasamos a la siguiente, donde nos habla sobre la variabilidad excesiva documentada en la función pulmonar. Y acá sería uno o más de los siguientes. Vemos que cuanto mayor sean las variaciones o más veces se observe un exceso de variación, más seguro será el diagnóstico. Si inicialmente es negativo, las pruebas pueden repetirse durante los síntomas de temprano en la mañana. Ahora pasamos a la prueba de respuesta de reversibilidad broncodilatadora positiva. Y pues aquí ya tenemos las especificaciones. En adultos se debe de tener un aumento del FEV1 de mayor al 12% y mayor a 200 mililitros, con una mayor confianza si el aumento es mayor al 15% y mayor a 400 mililitros. En niños debe ser un aumento del FEV1 de mayor al 12% del valor teórico y se debe medir el cambio de 10 a 15 minutos después de 200 a 400 microgramos de salbutamol, albuterol o equivalente, en comparación con las lecturas previstas al broncodilatador. Prueba positiva más probable si el broncodilatador se retiene antes de la prueba. Aquí tenemos la variabilidad excesiva en el PEF 2 veces al día durante 2 semanas. Un aumento significativo de la función pulmonar después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio. La prueba de provocación con ejercicio positivo. La prueba de provocación bronquial positiva, generalmente solo para adultos. Y por último tenemos la variación excesiva en la función pulmonar entre visitas, buena especificidad pero poca sensibilidad. Ahora vamos a pasar a este cuadro que nos dice cómo reducir el tratamiento de control para ayudar a confirmar el diagnóstico de asma. Primero se debe evaluar, aquí se debe documentar el estado actual del paciente, incluido el control del asma y la función pulmonar. Si el paciente tiene factores de riesgo de exacerbaciones del asma, no se debe reducir el tratamiento sin una estrecha supervisión. En el siguiente punto, se debe elegir un momento adecuado, por ejemplo, sin infección respiratoria, sin irse de vacaciones y sin embarazo. En el tercer punto, se debe proporcionar un plan de acción por escrito para el asma, para que el paciente sepa cómo reconocer y responder si los síntomas empeoran. Se debe asegurar de que se tenga suficiente medicamento para reanudar la dosis anterior si el asma empeora. Aquí pues nos habla sobre cómo ajustar el tratamiento. Aquí tenemos las especificaciones y pues en el tercer punto sobre la revisión de la respuesta. Igual acá lo pueden checar con calma. Ahora vamos a pasar a este algoritmo diagnóstico que nos maneja la guía GEMA. Pues se debe realizar la espirometría con prueba broncodilatadora. Vamos a tener cuando el patrón no es obstructivo y el patrón obstructivo. Vemos que cuando no lo es y la FEV1 y la FEBC es mayor a 0.7, checar si la respuesta broncodilatadora es positiva, tenemos diagnóstico de asma, pero si no lo es, vamos a tener estas otras opciones. La siguiente sería la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, la PEF. Y de acá vamos a tener el parámetro de 20, si es mayor o igual al 20%, de igual forma tenemos el diagnóstico del asma. Y si no, pasamos a la prueba de FeNO, de óxido nítrico. Algo interesante acá es que la guía GINA realmente no lo toma en cuenta, pero la guía GEMA y las demás guías y bibliografías importantes nos dicen que sí es importante. Entonces pues acá lo vamos a ver, que si es mayor o igual a 40 tenemos el diagnóstico de asma.
Y si no lo es, pasamos a la última opción, que sería la prueba de broncoconstricción, que si es positiva tenemos diagnóstico de asma. Si es negativo, pues se debe realizar una reevaluación. Ahora vamos a ver el patrón obstructivo con una FEV1 FVC menor a 0.7. Vemos que si la respuesta broncodilatadora es positiva, tenemos el diagnóstico de asma. Si es negativa, se realiza la prueba de óxido nítrico. Si es mayor o igual a 40, se tiene el diagnóstico. Si no, se pasa a la prueba de glucocorticoide, que básicamente consiste en administrar por vía oral, ya sea prednisona a 40 miligramos por día de 14 a 21 días. Y si se reduce pues esta inflamación, obviamente vamos a tener una normalización del patrón, pues se tendrá el diagnóstico de asma. Pero si se tiene una persistencia del patrón obstructivo, tendremos que realizar una reevaluación. Ahora vamos a pasar al tratamiento farmacológico en adultos y adolescentes. Tenemos este esquema que nos habla sobre el tratamiento de control inicial sugerido en adultos y adolescentes mayores de 12 años con diagnóstico de asma. Lo primero que se debe de evaluar será la confirmación del diagnóstico, el control de síntomas y factores de riesgo modificables, incluyendo la función pulmonar, las comorbilidades y la técnica de inhalador y adherencia. De igual forma, las preferencias y metas del paciente. Acá iniciamos en esta parte, vemos que si hay síntomas la mayoría de los días, despertares nocturnos, una vez a la semana o más y baja la función pulmonar, pues se debe optar por el track 1. La segunda opción siempre va a ser el track 2, al menos en la actualización que tenemos de este 2022 de la guía GINA. Ahora vamos a pasar que si esto es negativo y si hay síntomas la mayoría de los días o despertares nocturnos una vez a la semana o más, se debe optar por el track 1. Pues acá tenemos la siguiente opción. Ahora bien, si es negativa, la siguiente pregunta sería si hay síntomas 2 veces al mes o más. Sí, pues ya tenemos aquí la opción. Y si esto es negativo, se debe optar por dosis bajas de corticosteroides inhalados, formoterol, según sea necesario. Ahora pasamos a este esquema donde pues igual vamos a ver el tratamiento de control inicial sugerido en adultos y adolescentes mayores de 12 años con diagnóstico de asma. Y acá, justo lo que les decía, vemos que se prefiere la ruta 1 si el paciente es candidato a mantener la adherencia al tratamiento con el uso de controlador diario. Vemos que el uso de corticosteroides inhalados como controlador se recomienda si los síntomas son poco frecuentes, ya que reduce el riesgo de exacerbaciones severas y la necesidad de corticosteroides orales. Acá tenemos las especificaciones de la ruta 1, que nos dice que el uso de corticosteroides inhalados y formoterol como rescate reduce el riesgo de exacerbaciones comparado con el uso de SABA como rescate. Y pues acá se va a iniciar con el step 1-2. Aquí cuando hay síntomas menos de 4 a 5 días a la semana, que básicamente sería lo de rescate. En el siguiente sería si hay síntomas la mayoría de los días o despertares por asma una vez a la semana o más, pues se opta por el 3 con dosis baja de mantenimiento de corticosteroides inhalados y formoterol. En el 4, si hay síntomas diarios o despertares por asma una vez a la semana o más y baja la función pulmonar, pues acá se debe optar por este paso con dosis media de mantenimiento de corticosteroides inhalados y formoterol. Luego pasamos al último paso, que nos habla que ya se pueden emplear ciclos cortos de corticosteroides orales en pacientes con asma grave no controlada. Aquí tenemos las especificaciones que se debe agregar. LAMA se debe referir para asesoramiento fenotípico. Pues aquí tenemos el anti-inmunoglobulina E, anti-interleucina 5, 5R,
y anti-interleucina 4R. Ahora vamos a ver el controlador y rescate alternativo. Acá vamos a ver que el step 1 y el step 2 pues realmente los separa y no como en el de elección. En el primero vemos que se debe administrar corticosteroides inhalados cada vez que se administre SABA. En el segundo pues ya sería dosis baja de mantenimiento de corticosteroides inhalados. Como vemos aquí ya toma en cuenta pues las dosis de mantenimiento, y en el otro pues básicamente nada más sería lo de rescate. En los estudios realmente se nos dice que no hay una diferencia significativa, entonces por eso es que sería el de elección. En el paso 3, que ya sería cuando los síntomas se presentan la mayoría de los días o despertares por asma una vez a la semana o más, pues se opta por dosis bajas de mantenimiento de corticosteroides inhalados y LABA. En el paso 4 sería si los síntomas son diarios o despertares por asma una vez a la semana o más y baja función pulmonar, se opta por dosis media alta de mantenimiento de SEI y LABA. En el paso 5 ya se pueden emplear ciclos cortos de corticosteroides orales en pacientes con asma grave no controlada. Y aquí se nos dice que se debe agregar LAMA, se debe referir para asesoramiento fenotípico, más o menos anti-inmunoglobulina E, anti-interleucina 5, 5R, anti-interleucina 4R. Y este sería el esquema que nos maneja la guía GINA. Realmente la diferencia acá con el tratamiento de elección en la guía GINA sería que en el escalón 1 vamos a tener un tratamiento a demanda. Pues acá el tratamiento sería SABA o glucocorticoides inhalados más formoterol o glucocorticoides inhalados más salbutamol. Como que no hay algo de elección, pero sí nos da las opciones a elegir. Como vimos en el de elección de GINA, tanto el escalón 1 como en el escalón 2 pues maneja el mismo tratamiento, que es el de rescate, pero aquí en esta guía GEMA ya nos maneja pues una dosis de mantenimiento, que igual sería el de elección, glucocorticoides inhalados a dosis baja. Y pues aquí ya tenemos el tratamiento en escalón 3, 4, 5 y 6. De igual forma se debe tomar en cuenta la educación, control ambiental, tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades. Vemos que también se debe considerar inmunoterapia con alérgenos. Al final les dejo la bibliografía. Realmente traté de abarcar los puntos más importantes. Todo lo que les mencioné va a ser prácticamente la guía GINA, y de igual forma tomé en cuenta las partes más importantes de la guía GEMA. Gracias por quedarse al final de este video. Sigan estudiando y nos vemos en la siguiente clase.